Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis del capítulo 3 de la segunda temporada de The Last of Us, o el capítulo que nos va a mostrar las consecuencias después de la muerte de Joel, sobre todo las consecuencias en Jackson, cómo va a reaccionar como pueblo o como asentamiento, y también evidentemente las consecuencias emocionales en el personaje de Ellie, que desde que ha sucedido lo que ha sucedido está obsesionada con comenzar su viaje de venganza. Evidentemente cuando tiene su charla delante de la gente de Jackson habla de justicia, pero su personaje está claro que está movido por las emociones más que por esa búsqueda de la justicia que ella dice. Igualmente es un capítulo que se siente desolador, que se siente también la contraparte o la continuación necesaria, que redondea un poco lo que vimos en el capítulo pasado, porque era muy necesario ver cómo el personaje de Ellie reaccionaba a esto, ver cómo Tommy reaccionaba a esto, o incluso ver los estragos de la pérdida de alguien tan importante como Joel en el pueblo de Jackson. Pero claro, el dilema está sobre la mesa. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante esto? ¿Buscar venganza? ¿Mostrar fuerza? ¿Mostrar compasión y dejarlo pasar porque lo que puedes perder es mucho más grande de lo que puedes ganar? Con lo cual es un episodio que plantea muy bien este dilema y que sobre todo te rompe bastante el corazón por ver cómo Ellie ha perdido lo más importante que tenía en su vida hasta ahora, y también descubrir algo que mucha gente me comentasteis en el análisis pasado, y era que decíais que Joel y Ellie habían tenido una conversación final antes de que Joel muriera, pero claro, yo no lo tenía tan claro. Yo pensaba que Ellie estaba mintiendo a Jesse sobre que había hablado con él, que Joel había entrado en la habitación, había dejado la guitarra después del cara a cara que habían tenido en la fiesta, pero que no habían terminado de hablar. Yo lo entendí así, muchos me dijisteis que habían hablado porque ella se lo dice a Jesse, pero parece que Ellie confirma que no, que esa última conversación no se dio, o al menos eso le cuenta a Gale. Así que bueno, como digo, un episodio que me ha gustado bastante, es un poco más calmadito que el episodio pasado, pero que plantea bien lo que la serie va a buscar ahora, que es esta venganza que Ellie ha emprendido, al mismo tiempo que deja reposar un poco la muerte de Joel para sentirla todavía más de lo que la sentimos en el capítulo pasado, y habrá que ver hacia dónde conduce esta venganza que Ellie quiere llevar a cabo. Os aclaro como siempre que en estos análisis no habrá spoilers del videojuego, yo lo he jugado pero no os contaré nada del futuro, de lo que está por venir, si algún apunte que tenga que ver con algún cambio añadido o alguna buena adaptación que me guste que la serie haga, así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta serie, haré un análisis cada semana de todos los episodios hasta el final de la temporada, dejad un like para apoyar el vídeo y vamos allá con el análisis del capítulo 3 de la segunda temporada de The Last of Us, vamos allá. El dolor al fin dejó pasar su voz. Cambiamos el champán por gasolina. No me creo que ahora... Ha sido descorazonador, me ha destrozado ver a Tommy limpiando el cadáver de Joel, mirando su cara, horrorizándose por cómo lo ha dejado Abby, desfigurado, destrozado, casi irreconocible, y al mismo tiempo también después de fijarse en el reloj que Joel llevaba, que es el reloj que la temporada pasada, y bueno, durante toda su vida simbolizó la pérdida de Sarah, cómo Sarah paró su vida, en esa metáfora del reloj parado, roto, casi pues hasta que encontró a Ellie, ¿no? Hasta que encontró a alguien por quien luchar, alguien por quien vivir, y esa frase de Tommy diciéndole que si está con Sarah le diga que le quiere, me ha parecido súper dura porque reaviva no solo un trauma, sino que el trauma inicial de Sarah y ahora el trauma de la muerte de Joel, todo junto en ese momento. Y sí, evidentemente Tommy también ahora ha perdido a su hermano y es una escena, como digo, muy dolorosa. Como también lo es el instante en el que Ellie despierta, porque despierta con esa especie de intubación, entiendo que después de la patada que le han dado en las costillas, pues quitándole el líquido de los pulmones o algo así por el estilo, como que despierta y de pronto se acuerda de lo que ha visto, de lo que ha vivido, y ese grito de dolor recordando que Joel ha muerto me ha parecido también una pasada. De hecho leí en Twitter después del capítulo pasado que la patada de Ellie casi la mata, porque es una patada muy dura, como hemos visto en este capítulo, que tiene que estar 3 meses en el hospital, y que cuando se juntó con Joel, cuando lo abrazó por última vez, ella pensaba que iba a morir en ese instante y que quería morir junto a Joel, con lo cual cuando leí eso me destrozó todavía más. Así que sí, tenemos a una Ellie que se va a pasar 3 meses en el hospital. Yo sí que siento que este evento incluso ha hecho como madurar incluso a su personaje, creo que hasta su aspecto está un poco cambiado en el capítulo cuando despierta, y me gusta que la evolución de la pérdida de Joel también se nos muestre incluso en Ellie tanto por dentro como por fuera, porque ya os digo que después de contarle a Gale, la psicoterapeuta, todo el tema de lo que os he dicho, de que no tuvo esa conversación final con Joel antes de morir, también es un poco condescendiente con Gale, le miente un poquito sobre cómo se siente, pues lógicamente porque lo que quiere es salir del hospital y empezar a buscar esa venganza, y después de hablar de esa frase final de Joel
sobre cómo la salvó, que es un poco lo que a Gale se le ha quedado marcado de esa última terapia con Joel. Ellie no especifica cuál es su conflicto con Joel, cuál es esa posible mentira sobre los luciérnagas y demás, y digamos que sale del paso, y en esa escena, en el pasillo del hospital, vas viendo cómo la cara de Ellie se va ensombreciendo a medida que va avanzando, mostrándonos verdaderamente cómo se siente e incluso también cuáles pueden ser sus intenciones. A nivel de actuación, como digo, Bella Ramsey ha estado impresionante en este capítulo, porque su personaje, como os digo, ha tenido que expresar un montón de cosas. La escena en la que después llega a la casa en la que vivían juntos para ver ese vacío que ha dejado su personaje, que llegar a esa casa no estando Joel tiene que ser desolador para Ellie. Además, entendemos que Tommy le ha dejado en esa cajita, pues bien el reloj, bien también la pistola que Joel llevaba, que lo primero que hace Ellie es guardársela, con lo cual es una muestra de que en lo que está pensando ya es en la violencia, en esa venganza, pero luego verla, por ejemplo, llegar hasta las chaquetas de Joel y desmoronarse, me parece muy potente. Como os digo, es un episodio que redondea muy bien el impacto emocional del anterior, que reposa un poco lo que ha sido la muerte de su personaje y que mejora incluso el instante tan impactante que vivimos en el episodio 2. ¿Y quién llega a casa de Joel y de Ellie? Pues aparece Dina, y aparece también con una información que lo va a cambiar todo. Y es que Dina, cuando estuvo secuestrada o cuando estuvo retenida por Abby y sus amigos, se quedó por un lado con los nombres de la mayoría de los personajes y también se dio cuenta, se fijó en un detalle que era la chapa de los Wolves, es decir, la chapa que indicaba que los personajes estaban en Seattle. Así que sí, de pronto él ya tiene un objetivo, un lugar al que ir y también los nombres de las personas que está buscando, con lo cual Dina aquí le acaba de dar las herramientas o la excusa perfecta para comenzar esta búsqueda. También se nos deja claro que Dina ha estado visitando un montón a Ellie en el hospital, que se ha estado preocupando por ella, que le ha guardado esta información porque sabía que si Ellie se enteraba de esto en el hospital iba a arrancarse los tubos e iba a salir corriendo para vengar a Joel, con lo cual ha sido inteligente también por su parte. Y aquí empieza un poco el conflicto o el dilema que la gente de Jackson, o incluido Tommy, también van a tener sobre si la venganza verdaderamente tiene sentido o si el coste de lo que puede suponer la venganza para Jackson es mayor que simplemente el hecho de dejarlo pasar o de centrarse en lo inmediato. Es que Jackson también ha sufrido un montón, que muchísima más gente del pueblo ha perdido a seres queridos en el ataque de los infectados, y centrarse en reconstruir lo que tienen cerca, ¿no? Eso es un poco lo que se plantea. Me gusta una frase concreta que Tommy dice, y es que le revela a Ellie dónde está Joel enterrado y le pregunta si va a ir a llorarlo, y ella le dice: lo haré, pero lo haré de camino a Seattle, con lo cual tenemos claro que su personaje está priorizando la acción, es decir, ir a buscar esa venganza antes que verdaderamente guardar luto o pasar el duelo por el personaje de Joel. Su forma de pasar el duelo es ir a hacer algo, combatir la impotencia que podemos sentir ante la pérdida a través de hacer algo, y en este caso pues sí, es ir a buscar a los culpables de la muerte de su padre postizo. Antes de mostrarnos la escena del consejo, la escena en la cual van a decidir si verdaderamente Jackson se involucra o no con esta causa, con la de Ellie, tenemos un momento de presentación, podemos considerar, de una facción nueva que aparece en la serie de The Last of Us, como lo son los Serafitas, estos personajes que tienen cicatrices en las mejillas y que en este capítulo ya se nos muestra que son muy devotos, que tienen una especie de profeta, con lo cual es una sociedad posapocalíptica que se ha creado en el contexto de la serie, de la cual no sabemos nada todavía, y lo único que sí sabemos es que se comunican a través de silbidos y que los Wolves los buscan y los cazan, tal y como hemos visto en esta escena que después se va a redondear con los resultados de la masacre que Dina y Ellie ven. Con lo cual ya os adelanto que a través de aquí se nos va a abrir un conflicto nuevo en esta serie, que también está chulo y que también va a merecer la pena desarrollarlo y verlo. Y volvemos a Jackson porque los diferentes ciudadanos van a exponer su punto de vista, lo que os he comentado antes. Tenemos que perdonar, tenemos que mostrar compasión y dejar pasar lo que ha sucedido, no pagar la venganza con venganza, que al final siempre termina haciendo que haya un constante intercambio de muertes que no conducen a nada. Esto puede estar bien, pero también puede ser una forma de mostrar debilidad. Si no reaccionas a un ataque tan directo, quizá la gente que lo ha perpetrado vuelva, tal y como Seth dice, y vuelva con más armas, ¿no?, de las que ha traído la primera vez, y arrase con más gente. Con lo cual ese dilema entre la compasión o mostrar fuerza me ha parecido muy interesante, como también lo es el punto de la mujer que ha hablado, diciendo que al final también mucha gente en Jackson ha perdido gente y que no se puede ir vengando a todo el mundo cuando hay además un problema, que es recuperar la propia Jackson. En este contexto, Ellie se levanta, da un discurso muy bonito sobre la justicia que no se cree en nadie, habla de justicia, de unión, de cómo tenemos que hacer lo mismo por cada uno de los miembros de Jackson, que es un discurso, como digo, muy legítimo y muy bueno, pero es que Ellie no lo piensa de verdad, o sea, no es que esté buscando ella esa justicia, ella está pensando de una forma muy emocional, muy visceral, ha pensado esas palabras porque es una persona inteligente y sabe lo que tiene que decir, pero en el fondo lo que busca es una excusa para que Jackson le ayude
ayude a vengarse. Y eso, por ejemplo, Gale y Tommy también lo saben, que tienen una conversación muy buena después, en la cual se habla de la naturaleza tanto del personaje de Joel como del personaje de Ellie. Gale, que además te deja claro que tiene mucha calle, que lleva siendo terapeuta durante 40 años, plantea una cosa que me ha gustado, y es que el camino de Ellie y el de Joel son paralelos, en el sentido de que cómo era Joel no está marcando cómo va a ser Ellie, sino que de base tanto Ellie como Joel eran muy parecidos, dejándole claro a Tommy que no se puede salvar a todas las personas, sobre todo de cómo son ellas mismas. Ha sido una conversación cortita, pero me parece muy potente para definir en muy pocas palabras tanto a Joel como a Ellie, porque lo que Tommy cuenta de que Joel era un personaje que también se justificaba cualquier cosa y tomaba los caminos más oscuros justificándoselos, y que le da miedo que Ellie siga ese camino, me parece muy interesante. Como digo, la conversación me ha encantado, y es que además la conversación termina con Gale recordándole a Tommy que no puede salvar a la gente, y justo la escena corta a Ellie y con la pistola en las manos, dejándonos claro que Ellie va a hacer lo que ella quiera, decida lo que decida Jackson como pueblo. Y sí, Ellie se está preparando cogiendo más armas que todo el ejército de los Wolves a la vez, pero sin más plan que eso, que llevar un montón de armas. Entonces aparece Dina con un plan más ordenado, con un mapa, con ideas, y organizando el viaje pues muchísimo mejor de lo que Ellie lo hubiera hecho por sí misma. Así que sí, Dina va a acompañar a Ellie en este viaje tan interior, también tan personal, porque al final es un viaje muy interior de Ellie, yendo a vengar verdaderamente a la única persona a la que no mentía, tal y como le dices. Es muy bonito también ese comentario. Y el que tiene su pequeña redención aquí ayudando a los personajes es el personaje de Seth, que fue el que había soltado el comentario tan feo en la cena de Nochevieja, o en el baile de Nochevieja. Así que se redime un poquito con ellas, ayudándoles a escapar, dándoles todo lo necesario, incluso el caballo o el pedazo de rifle que le da a Ellie con la mira esa telescópica. Así que sí, de esta forma comienza el viaje de Ellie y de Dina, un viaje que no pinta fácil, sobre todo por cómo termina el capítulo, que termina mostrándonos la masacre que han llevado a cabo los Wolves de Serafitas, que los han matado tanto a adultos como a niños. Es bonita la rima que hay en el episodio de cómo esta niña le pide el martillo al hombre mayor para sentirse a salvo, y cuando aparece muerta aparece con el martillo en las manos, con lo cual ni eso le ha protegido del verdadero peligro, con lo cual ante este peligro tan inminente sí que tenemos un par de escenas también que son un poquito más emocionales. La primera, el instante en el cual Ellie se despide de la tumba de Joel y le deja unos granos de café. A Joel le gustaba el café, por eso lo ha hecho. Oh, what the fuck is that? You don't like coffee? Y luego ese momento en la tienda de campaña con Dina, en la cual recuerdan el beso que se dieron. Hay cierto tonteo también por parte del personaje de Dina, o cierto intento de acercarse de forma íntima al personaje de Ellie. Además la escena, como digo, tiene tonos muy cálidos, que viendo lo duro que es el episodio también se siente como un momento pues bonito. Son dos personajes con una conexión bastante interesante, y se nos deja claro que Dina pues tiene interés de seguir explorando esa conexión. Pero sí, los dos personajes van a llegar a Seattle, y no solo eso, sino que vamos a ver a Manny formando parte de los Wolves. Y si bien los Serafitas se nos han mostrado como una tribu, una especie de sociedad primitiva, podemos considerar, en cambio, los Wolves ya se nos muestran armados hasta los dientes como un ejército potentísimo, con carros blindados, con ametralladoras, y siendo muy numerosos, con lo cual la declaración que hace el capítulo con esa escena final es dejarnos claro que Dina y Ellie se van a tener que enfrentar a un ejército, básicamente. Así que nada, hasta aquí el análisis del capítulo 3 de la segunda temporada de The Last of Us. Como digo, un capítulo muy necesario para asentar la fuerza de los eventos del capítulo anterior, para ver sus consecuencias, para entender a Ellie, para entender a Tommy, y para entender también por qué los personajes terminan partiendo solos. Me refiero a Dina y a Ellie. Había gente que me decía que la batalla de Jackson no había aportado nada en el capítulo anterior, porque en el videojuego no se muestra, pero el hecho de que exista la batalla, que haya muerto tanta gente, termina haciendo que entiendas por qué Jackson no quiere mandar a más personas. Con lo cual se entiende más que Dina y Ellie terminen yendo solas a este viaje. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de The Last of Us. Estaremos todas las semanas aquí, ya sea en este horario o quizá algún vídeo tenga que hacerlo por la mañana, depende de cómo vaya de tiempo y de qué cositas tenga que hacer. Dejad un like si habéis llegado hasta aquí, que no cuesta nada, es un botoncito y ayudáis muchísimo al canal, y nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto. Parece que todo va demasiado deprisa.